Vamos a continuar lo que es Proverbios, capítulo 3. Ya daremos término a lo que es este libro. Leeremos lo que es del versículo 23 al versículo 32 y daremos término. Ya hemos leído la mayoría de los versículos del capítulo 10 de Proverbios. En este libro del capítulo vemos los contrastes o la gran diferencia entre el justo y el necio. Y hemos visto algunas normas para nuestras vidas y estas elecciones en las que nosotros debemos aprender a nuestro diario de vivir. El versículo 23 de Proverbios del capítulo 10 dice, el versículo 24, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a lo justo le será dado lo que desean. Dice aquí que el necio le divierte hacer el mal. Si vemos en Juan capítulo 8, versículo 44, dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Proverbios en el versículo 23 dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. El insensato, la persona malvada, se divierte tanto realizando las cosas malas, se divierte tanto hacer el mal a la otra persona, se divierte tanto en su deleite en el pecado, la cual esas personas saben quién es su padre, como lo dice Juan, capítulo 8, versículo 24, que el padre, su padre, el insensato, ese insensato que se divierte de hacer el mal, es el diablo, porque el diablo le encanta hacer las cosas malvadas, y por eso el malvado se divierte en tales cosas. Dice también en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vemos aquí otra diferencia, es que en esto se manifiestan los hijos de Dios y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Porque dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y todo aquel que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí resalto la palabra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 10, todo aquel que no hace justicia. Si recordamos los capítulos anteriores del libro de Proverbios, en el primer capítulo, el versículo 2 y versículo 3 dice, para entender sabiduría y para entender doctrina, para conocer razones prudentes. De a través de la sabiduría podemos recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, si recordamos y vemos el 1 de Juan 3:10 y lo vemos en paralelo con Proverbios 1:3, dice que, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Juan dice que todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Pero Proverbios nos dice que la sabiduría, a través de la sabiduría de entender estas razones prudentes, podemos recibir el consejo de la justicia. Y cuando hablamos de justicia en Proverbios, es cuando hablamos de que una persona es amoldeada a la voluntad y a la norma de Dios. Juan 8:44 dice que el padre es el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que el diablo hace. Y todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Una persona que no se amoldea y que no se afirma a las normas de Dios y a la voluntad de Dios, esa persona no es hijo de Dios y su padre es el diablo.
Por eso recalcamos 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y un hijo de Dios hace justicia. Un hijo de Dios trata a todos por iguales, sin hacer ninguna acepción de persona, sin hacer ninguna diferencia. Un hijo de Dios que recibe el consejo de justicia, se amoldea a la voluntad y a la norma de Dios y hace su día a día únicamente para agradar a Dios. Pero también dice en el versículo 23 de Proverbios, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El sabio entiende la sabiduría. El sabio se entretiene, se deleita en la sabiduría. Si recordamos también el primer capítulo de Proverbios, en el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hablamos de que el sabio se entretiene en la sabiduría, el sabio se recrea al hombre de entendimiento, hablamos de que esta persona que se deleita en la sabiduría, se deleita en el temor de Jehová. Aquí no hablamos un temor de Jehová cuando estamos hablando de que yo le tengo miedo a Dios o que si yo no hago tales cosas Dios me va a castigar, no. Job 28 nos deja tan claro qué es lo que es la sabiduría. Job 28 nos da una señal de qué es lo que es realmente el temor de Jehová. Dice Job 28, si ustedes me obedecen, y si ustedes se apartan del mal, habrán hallado lo que es la sabiduría. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vemos aquí que el sabio se entretiene en la sabiduría. El necio se entretiene en hacer el mal, se divierte en hacer el mal. Pero el sabio se divierte en obedecer a Dios. Y aquí Juan 9:31 nos deja tan claro de que muchos piensan de que no, si yo oro a Dios, si yo ruego a Dios, si yo siempre busco a Dios en la noche, en la mañana, pero si mi vida actual dice todo lo contrario, lo que la palabra de Dios dice, si yo no actúo con lo que la Biblia me manda, ¿cómo yo debo actuar? Es imposible que mi oración pueda ser escuchada. Si mi forma de ser es tal cual como el mundo, me deleito en el pecado, peco todos los días, ni siquiera tengo un resentimiento por el mal que yo hago, soy un pecador. Es imposible de que Dios pueda oír las oraciones de un pecador que no se arrepiente, porque sí Dios oye la oración del pecador, pero que ese pecador se arrepiente, se humilla ante Dios y deja de hacer lo que estaba haciendo. Porque ese pecador se ha arrepentido de corazón y su corazón se ha humillado ante el Dios sabio. Por eso dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno obedece a Dios, si alguno adora a Dios, si alguno se postra ante Dios, a ese Dios oye. Aquí vemos una gran diferencia entre el malvado y el sabio. El malvado siempre se va a deleitar en las cosas malas, siempre se va a deleitar en el pecado. Pero el sabio se deleita y se entretiene obedeciendo a Dios. Versículo 25 de Proverbios capítulo 10. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aquí vemos cuando un hijo de Dios se deleita en obedecer a Dios, a su Padre que está en los cielos. Llegan los problemas al perverso,
cuando llegan los problemas al malvado, al necio, esta persona desaparece. Esta persona es destruida. Esta persona ya deja de existir. Pero cuando estos problemas, cuando estos torbellinos llegan al justo, permanece fuerte para siempre. Ahí vemos también otra diferencia entre el perverso y el justo, o entre el malvado y el sabio. Que en los problemas, el malvado desaparece, pero el justo, aún en los problemas, permanece fuerte para siempre. El malo o el perverso muere en los problemas, no encuentra ninguna solución para sus problemas, pero el justo sabe que solo el poder de Dios lo hace más fuerte para vencer los problemas. Al pasar por esos problemas, aún así el sabio, el justo vive en paz. Muchas personas adineradas, muchas personas ricos, quizás empresarios grandes, cuando tienen deuda o cuando tienen algún problema y no saben cómo salir de ese problema, entran en la desesperación, entran en la angustia, les llega una depresión y que esa depresión los lleva a la muerte. Pero el justo, pero el sabio, sabe quién es su Dios, sabe quién es su Padre, vive en paz y puede decir con certeza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en las enfermedades, aún en la pandemia que nosotros podemos estar viviendo hoy en día como nación, aún así estamos tranquilos y estamos seguros que estos problemas nada nos va a suceder. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, dice en cambio, oren por todo. Oren en todo momento. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Aquí el apóstol Pablo nos alienta y nos dice que no nos debemos preocuparnos por nada, que solamente debemos orar a Dios. Cuando oramos a Dios, no oramos para que las cosas cambien o para poder torcerle la mano a Dios, sino que cuando nosotros no nos preocupamos por nada y nosotros solamente oramos a Dios porque sabemos que en la oración descansamos, sabemos que en la oración nos sometemos a la voluntad de Dios, que en la oración aún las cosas que vengan por parte de Dios las recibiremos con gozo. Y en las oraciones descansaremos en nuestro Dios. Dice el versículo 7 en Filipenses 4. Así experimentarán la paz de Dios. Y esa paz de Dios es la que muchas veces el mundo no alcanza a entender. El mundo no alcanza a entender el por qué nosotros vivimos en la misma situación que el mundo. Estamos viviendo en la misma época, en las mismas enfermedades, en la misma quizás crisis social. Pero nosotros tenemos una paz que no nos preocupamos lo que ha de venir adelante, las consecuencias que ha de venir adelante. Porque nuestra fe está en Dios. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que nosotros podamos entender. La paz de Dios cuidará nuestro corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa paz que muchas veces nosotros no logramos entender. Esa paz muchas veces nosotros estamos tan tranquilos, aunque nos llueva en problemas, pero estamos tan tranquilos porque nuestras cargas se las entregamos a Dios, que es nuestro buen pastor y que en Él encontramos el descanso. Dice el versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Conozco el secreto de estar feliz en los momentos y circunstancias. Ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre. Ya sea que todo lo que tenga no valga nada. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo estaba seguro que todo lo puede lograr
estar en Cristo, que le fortalece. Él está preparado, ya sabe cómo vivir en la pobreza y sabe cómo vivir en la abundancia. La persona necia, el malvado, muchas veces con mucha riqueza se vuelve loco y cae en la droga, en el alcohol, en mujeres, pornografía, adulterio, y solamente ve que tiene mucho dinero y gasta, y peca y se deleita con su pecado y a través también de ese dinero. Pero muchas personas también, el necio, en la pobreza, no sabe cómo vivir y piensa que al ser pobre no logra nada y ya no va a tener nada, y muchos caen en la drogadicción y esa drogadicción los lleva a la muerte. Como también puede ser una persona rica, llega a la drogadicción y lo lleva a la muerte. Pero el sabio, el que sabe vivir en Dios, el que sabe deleitarse en las cosas de Dios, el que se entretiene en la sabiduría, aún en la pobreza y en la riqueza, él está feliz en todo momento o en la circunstancia que se encuentre, porque está seguro. Aún así, el apóstol Pablo, estando preso, el poder de Dios era lo que a él le fortalecía y lo animaba para seguir adelante con la obra de Cristo. Una gran diferencia para el necio y para el sabio, que para el necio las enfermedades, el sufrimiento, esa angustia y el pensar en la muerte también lo aflige, lo desanima y lo lleva por tribulaciones, por angustia, por dolor. Pero en Filipenses, en el primer capítulo del versículo 21, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Aún así, para un hijo de Dios, ni siquiera la muerte es un problema, sino que la muerte es algo que anhelamos para llegar el día de estar con Cristo Jesús reinando para siempre. Versículo 26 y 27 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbio por lo general dice que los sabios viven más que los insensatos. Esto se debe a que son más cuidadosos y evitan arriesgarse innecesariamente, mientras que los necios se lanzan hacia el peligro sin pensar en las consecuencias. Para la persona sabia que entiende la sabiduría, para una persona sabia que entiende el consejo, que aprecia el consejo de Dios, que está atento a los consejos de los mandamientos, que la persona sabia que atiende los consejos del Padre, que entiende los consejos de la madre, no menosprecia las enseñanzas, no menosprecia la disciplina, esa persona va a tomar buenas decisiones en su día a día, va a tomar buenas decisiones al pensar o al hablar o al actuar. Más va a decir, más la persona sabia va a meditar antes de realizar cualquier tipo de acción. Va a decir, si hago tal cosa, puede ser bueno o puede ser malo, lo hago o no lo hago. Pero el necio se deja guiar muchas veces por su corazón, por su sentimiento, y después se lamenta por haber hecho tal cosa. Y el necio dice el por qué lo hice, el por qué lo escuché. Y estos proverbios nos enseñan y nos han enseñado que podemos aprender por las experiencias de los demás. David enseñó a su hijo Salomón de que él puede vivir sin tener que sufrir. Puede tomar decisiones sabias sin tener que experimentar para aprender. En pocas palabras, no vamos a decir es que tengo que vivirlo para aprender. Veamos las Escrituras, veamos otros ejemplos para no pasar por la misma situación. Aquí nos dicen que me tengo que caer para aprender. No. Escucha
y vamos a aprender. Si escuchamos, no caeremos. Si escuchamos y callamos, seremos personas sabias que tomaremos buenas decisiones. Versículo 28 al 30 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La esperanza del justo es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El justo no será removido jamás, mas los impíos no habitarán la tierra. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estos pecados y muchos pecados más que describen las Escrituras no tienen herencia en el reino de los cielos, no son escuchados por Dios. Estas personas que practican tales pecados o que desobedecen a Dios, esas personas no tendrán herencia en el reino de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Aunque oren y sigan pecando, no heredarán el reino de los cielos. Porque volvemos atrás, como hablamos anteriormente en Juan, capítulo 9, versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y los pecadores, y lo hemos descrito, dicen, y los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Pero si uno de estos pecadores se arrepiente realmente de sinceridad, se humilla ante Dios, reconoce que necesita de Dios, del poder del Espíritu Santo para dejar estos pecados, Dios oirá a ese pecador arrepentido. Pero no es un arrepentimiento de que ya lo que hizo hoy en día me arrepiento y pasa 2 días o 3 días y lo vuelvo a hacer. Una persona que se arrepiente ante la presencia, ante los pies de Dios, que se arrepiente en humillación, reconociendo que no es nada ante la presencia de Dios y que necesita de Dios para dejar ese pecado y que por su propia fuerza es imposible cambiar, y que realmente necesita del poder de Dios para cambiar, ese pecador es oído por Dios. Porque el arrepentimiento es dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. En 1 Juan 3:10 volvemos a los libros anteriores, como hablamos en un principio. Porque en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los justos heredarán el reino de Dios, porque ellos, los justos, los que heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, son estas personas que se amoldean y viven para la voluntad y viven para la gloria de Dios. Y terminamos con los versículos 31 y 32, dicen: la boca del justo habla sabiduría, al perverso se le cortará la lengua.
Los sabios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. El sabio siempre hablará con sabiduría. El sabio siempre va a querer edificar, levantar, apoyar, animar a su hermano. Mas el malvado solamente va a generar divisiones. El malvado va a generar orgullo, va a generar pleitos entre los hermanos. Levítico 19, 16, 17 dice: no anden contando chisme entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. No se mantengan enojados con su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. Dice el versículo 16 del capítulo 19 de Levíticos: no anden contando chisme entre la gente. No andemos contando chisme entre las personas, entre el grupo, entre la iglesia, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera que te encuentres. No andes contando chisme, porque eso no refleja el carácter de un hijo de Dios. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo solamente con un timón pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, aves, serpientes o los animales que están en el mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Debemos cuidar nuestra lengua. Debemos cuidar lo que vamos a hablar. Debemos pensar antes de decir una palabra. Esas personas son los malvados. Esas personas que tienen un corazón lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de celos, de rencor. Son las personas, los malvados, que les es imposible controlar lo que dice su lengua. Porque si vemos en Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hablamos de que mana la vida, es el origen o la fuente de toda actividad humana. Guardemos nuestro corazón. Pidámonos a Dios que cada día nos vaya transformando, nos vaya corrigiendo, nos vaya disciplinando para vivir para su gloria. Porque dicen Mateos 15, 18, 20: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos. La boca del justo habla sabiduría, dice verso 31 de Proverbios 10. El perverso se le cortará la lengua. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Cuando vayas donde un amigo de la iglesia, o vayas donde una familia, donde quiera que te encuentres, o vayas a visitar a otra iglesia, o vayas a tomar once a otra casa de un grupo de cristianos, que tu lengua hable palabras provechosas. Que tu lengua no hable que mi pastor es acá, es que el hermano es acá, es que la música es acá, es que la iglesia es aquí. No, que
que sean palabras provechosas, que sean palabras que edifiquen al oyente, que digan, wow, realmente este es un hijo de Dios, realmente sus palabras me edifican, realmente es un hombre sabio que no anda dividiendo, no anda hablando mal de las personas. Porque solamente el perverso, el malvado, sus palabras son de perversidades y sus palabras de perverso nada se saca provecho. El único provecho que se saca del perverso, del malvado, del necio, son las divisiones, los celos, el orgullo, el rencor y los pleitos. Pero las palabras del sabio realmente son provechosas. Oramos a Dios. Gracias, Padre, por tus misericordias y tus bondades hacia nuestras vidas. Muchas gracias, amado Dios, por esta oportunidad, Señor, de poder, a través de estas enseñanzas, Señor, edificarnos, Señor, los unos, Señor, con los otros. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que se nos da, Señor, de compartir tu palabra. A pesar de las circunstancias, Señor, en que nos encontramos como nación, amado Dios, como el mundo se encuentra. En muchos lugares, amado Dios, hemos suspendido, Señor, nuestros cultos, Señor, las reuniones que tenemos dentro de la semana, toda actividad. Gracias te damos por darle provecho a la que es la tecnología, el poder edificarnos, Señor, a través de videos, Señor, de transmisiones en vivo o grabaciones. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En cada momento, amado Dios, glorificar tu nombre, exaltarte a ti, honrarte a ti, amado Dios. El poder, amado Dios, en esta oportunidad que nos encontramos en cada uno en sus casas, que tengamos, Señor, el tiempo de buscarte, el tiempo de estar a solas contigo, Señor, en oración, en escudriñar tus escrituras, en nutrirnos en tu palabra, el conocer más a ti a través de tu palabra escrita, Señor, en la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Danos la sabiduría para ser como este hombre sabio, la cual describe, Señor, Proverbios 10. No ser como el hombre malvado, sino que actuar con sabiduría, actuar con prudencia, con justicia, con equidad. Tratar a todos por iguales, sin hacer acepción de personas con quien nos podamos encontrar en nuestro día a día. Que nuestras palabras sean de provecho, sean de bendición para los que nos puedan oír. Y que el Espíritu Santo tenga el dominio de todo nuestro ser. La cual, amado Dios, donde podamos ir a predicar tu Evangelio, donde nos encontremos en la locomoción, en nuestro trabajo o juntas familiares, podamos, Señor, hablar de tu nombre, anunciar el Evangelio, pero no un Evangelio que sea una emoción nuestra, sino que sea un Evangelio entregado a través del poder del Espíritu Santo, porque reconocemos que aún lo que nosotros podamos entender, podamos enseñar, viene a través del poder del Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo que nos enseña y nos revela estas cosas, nada podríamos enseñar y nada podríamos entender. Gracias, amado Dios, por este momento. Gracias, amado Dios, por todo lo que nosotros podamos hacer y por todas las bendiciones que tú nos das para nuestra vida. Gloria y honra son para ti. Y por siempre te glorificaremos, te exaltaremos y te honraremos por toda la eternidad. Amén y amén.